Esta es la historia de La Llorona. Una leyenda que ha cruzado generaciones, contada en susurros junto al río cada vez que alguien escucha un llanto en mitad de la noche. Dicen que su voz viaja con la niebla, que se pega al agua y a las piedras, y que quienes se atreven a seguirla, nunca vuelven a ser los mismos. En el pueblo de San Damián, todos conocían su nombre, aunque casi nadie se atrevía a pronunciarlo. El río rodeaba el pueblo como un brazo oscuro, y al caer el sol, las calles quedaban vacías, las ventanas cerradas y las voces bajaban de volumen, como si el aire escuchara. De día, el río parecía inofensivo, agua clara, niños jugando, hombres pescando, mujeres lavando ropa en la orilla. Pero de noche, el reflejo de la luna se volvía extraño, y el sonido del agua ya no era corriente, era murmullo. Tomás, un muchacho del pueblo, estaba harto de escuchar la misma advertencia. Cuando oscurezca, no vayas al río. Si escuchas llorar, no salgas. Para él, todo eran historias para asustar a los niños. Esa noche, la casa estaba en silencio. Doña Estela, su abuela, rezaba en voz baja frente a una vela. Afuera, el cielo estaba cubierto, sin estrellas. Tomás se recostó, intentando dormir, pero el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Entonces lo oyó. Un llanto suave, apagado, que se colaba entre las rendijas de la casa. No era grito, no era queja. Era un lamento tan triste que parecía venir de muy lejos y de muy dentro al mismo tiempo. Tomás se levantó y tomó una linterna. Avanzó por el pasillo en penumbra. Cada paso hacía crujir la madera del suelo. El llanto se escuchaba más fuerte desde la puerta que daba al patio trasero. No salgas, le dijo doña Estela, sin levantarse. No es un sonido para tus oídos. Su voz estaba cargada de miedo, no de regaño. Pero la curiosidad tiró más fuerte. Tomás apoyó la mano en el picaporte, dudó un instante, respiró hondo, y abrió. El aire frío le golpeó la cara. El pueblo estaba en silencio. El llanto seguía, ahora más nítido, flotando desde el camino que llevaba al río. Tomás empezó a andar, con la linterna abierta hacia el frente. La luz dibujaba piedras, charcos, raíces. Su sombra se estiraba detrás de él, alargada, deformada. Entró en el bosque. La niebla se movía cerca del suelo, envolviendo los troncos. No había insectos, no había pájaros. Solo el sonido del río a lo lejos, y ese llanto, siempre ese llanto. Las ramas se rozaban entre sí, produciendo pequeños chasquidos. Por momentos, Tomás tenía la sensación de que lo observaban, pero cada vez que giraba, solo veía árboles. El camino terminó y el río apareció frente a él. La superficie del agua era oscura y brillante, interrumpida por pequeñas ondas. Una neblina baja lo cubría casi todo. En la orilla, vio una silueta. Una mujer vestida de blanco, de rodillas, inclinada hacia el agua. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultándolo. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Sus manos entraban y salían del agua, buscando, palpando el fondo como si algo se le hubiera escapado de entre las manos hace mucho tiempo. Mis hijos, susurraba. ¿Mis niños, dónde están? Tomás se quedó inmóvil. La voz sonaba tan real, tan humana, que por un segundo pensó en acercarse para ayudarla. Pero algo en su interior se lo impedía. La mujer dejó de moverse. Muy despacio, giró la cabeza hacia el lugar donde él estaba. Cuando el cabello se apartó, Tomás vio que donde deberían estar los ojos solo había dos huecos negros, profundos, húmedos. El llanto no salía de su boca, parecía salir de todo su cuerpo. Un viento frío cruzó el bosque. Las copas de los árboles se inclinaron. Parecía que algo pasaba entre ellos sin dejarse ver. La superficie del río se arrugó. Pequeñas burbujas subían desde el fondo, explotando en la superficie. El agua cambió de color, haciéndose más oscura. En lo profundo, se dibujaron sombras, cuerpos pequeños, brazos alargados, manitas que se movían con lentitud, tratando de subir. Los hijos de la Llorona parecían flotar, atrapados en un sueño eterno. El reflejo en el agua no mostraba el rostro vacío.
Allí, la mujer era joven, hermosa, con ojos llenos de lágrimas reales, abrazando a dos niños. Un parpadeo, y el agua volvió a mostrar el rostro sin ojos, roto. ¿Has visto a mis hijos? Dijo con una voz que parecía venir del fondo del río, no de su garganta. Tomás intentó responder, pero la lengua se le pegó al paladar. Sintió que el frío le subía por las piernas, como si el río hubiera avanzado sin que él lo notara. Miró hacia abajo. El barro le cubría ya los tobillos. Entre el lodo, algo rozaba su piel, como dedos pequeños. La mujer empezó a levantarse. Su cuerpo no subió como alguien que se incorpora, sino como si la empujaran desde abajo. Flotaba, apenas rozando el agua. El bosque se inclinó hacia ella. Las ramas parecían querer acercarse, como si trataran de escuchar mejor su lamento. Un trueno lejano resonó. Unas nubes cruzaron la luna. En esa breve oscuridad, algo susurró el nombre de Tomás justo detrás de su oído. Tomás. Era la misma voz, pero ahora no venía de la orilla, sino del bosque, del viento, de todas partes. El agua le llegó a las rodillas. La corriente tiraba de él con una fuerza que no tenía sentido para un río tan tranquilo. Sintió dedos pequeños apretando sus piernas. No podía verlos claramente, pero sabía que estaban ahí, arrastrándolo hacia abajo. Su cuerpo se inclinó. Intentó agarrarse a algo, pero sus manos encontraron solo aire. Cayó hacia la oscuridad del agua. De él, nada. Solo la linterna flotando, girando lentamente, hasta que la corriente la llevó. Al amanecer, un pescador encontró la linterna. Se la llevó al pueblo en silencio. Nadie preguntó dónde estaba Tomás. Ya lo sabían. Doña Estela no lloró en público. Se quedó sentada, mirando un punto fijo, con el rosario en la mano. Sabía que la Llorona había vuelto, y que no se iría sola. Recordó cuando, de niña, escuchó ese mismo llanto y su padre la arrastró lejos del río. Recordó la firmeza con la que él dijo, nunca la mires a los ojos. Nunca le contestes. Los días siguientes, una lluvia constante cayó sobre el pueblo. El río creció. El miedo también. Las conversaciones se acortaron. Las risas desaparecieron. Los vecinos llenaron la iglesia. Rezaban contra algo que no veían, pero sentían en cada gota que golpeaba el techo. Una noche, la tormenta llegó con toda su fuerza. El río se desbordó, invadiendo los caminos de tierra, acercándose más que nunca a las casas. El agua corría por las calles. La gente miraba desde dentro, apretando cortinas y puertas. El llanto de la Llorona sonaba más fuerte que la propia lluvia. Estela se levantó, tomó una cruz de madera gastada y se cubrió los hombros con su chal. Había perdido a su nieto. Ya no pensaba esconderse. Sus pasos eran lentos, pero seguros. El agua le golpeaba las piernas, pero ella seguía, guiada por el llanto que tantas veces había intentado ignorar. Al llegar a la orilla, la vio. En medio de la corriente crecida, la mujer de blanco flotaba, inmóvil, como una estatua que respirara. El vestido ondeaba sin seguir el ritmo del viento. El cabello le cubría el rostro, pero Estela sabía que detrás de ese velo estaban los huecos vacíos que no querían olvidar. No te lo lleves todo, dijo la anciana. No te lleves a nadie más. Su voz se quebró, pero sus manos no temblaron. La lluvia pareció aflojar. El círculo de agua alrededor de la figura se calmó, como si el río la escuchara. Por un instante, la Llorona pareció mirarla con tristeza, no con rabia. Su cuerpo tembló como si recordara algo que había querido olvidar. En la superficie del río, el reflejo de ambas mujeres se unió. Una viva, otra no. Las dos atrapadas por el mismo dolor. Las manos pálidas se acercaron a la cruz. Justo al tocarla, un trueno fue más fuerte que los demás. Un relámpago iluminó la escena por completo. Durante ese segundo, el pueblo entero quedó en silencio, como si contuviera la respiración. Cuando la luz se fue, la tormenta había cesado. El río corría tranquilo de nuevo. No había rastro de Estela en la orilla.
Días más tarde, unos niños encontraron la cruz partida, atrapada entre ramas. La llevaron a la iglesia, en silencio. San Damián siguió existiendo. La gente volvió a trabajar, a hablar, a vivir, pero desde entonces, nadie dejó que los niños se acercaran solos al río. Años después, un viajero que no conocía la historia cruzó el viejo puente. Le gustó el lugar, el agua calma, los árboles, el silencio. Se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. Por un segundo, le pareció ver una figura blanca de pie en la orilla, al otro lado. Parpadeó, y la figura desapareció. Pensó que era su imaginación. Esa noche, sin embargo, el llanto lo despertó. Sonaba justo afuera de la ventana, un lamento largo, profundo, como si viniera del río y de su propia cabeza a la vez. El viajero no se atrevió a mirar. Desde entonces, cuenta que la Llorona no pertenece solo a un lugar. Que puede aparecer donde haya agua, silencio y alguien dispuesto a escuchar. Algunos dicen haberla visto en otros pueblos, una mujer de blanco entre la niebla, siempre cerca de un río, siempre llorando. Su historia se repite porque su dolor no termina. La madre que perdió a sus hijos, la mujer que no puede perdonarse, el espectro que arrastra a quienes se acercan demasiado. Por eso, cuando alguien oye un llanto cerca del agua, recuerda esta advertencia. No todo lo que suena humano lo es. Si una noche el río parece llamarte por tu nombre, si escuchas a una mujer llorando en la distancia, no te acerques. No preguntes. No respondas. Porque puede que no esté llorando por lo que perdió, sino por lo que está a punto de llevarse. Y tal vez, el próximo nombre que repita su voz, sea el tuyo.